Hola, amada familia, Nueva Jerusalén, una vez más estamos aquí con ustedes para seguir compartiendo de esta serie que hemos iniciado este mes, Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que creo que es fundamental para nosotros como familia, afirmar nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos por el poder de la palabra. Y hoy quiero comenzar con una pregunta que dice, ¿qué hay de las palabras que pueden construir o destruir? ¿Cómo podemos utilizar el poder de las palabras de una manera alentadora y estimulante? Dice la palabra de Dios que es medicina para nuestro cuerpo y para nuestra lengua en Proverbios 16:24. Palabras de gracia son como un panal, dulzura para el alma y medicina al cuerpo. Y junto a mi esposo hoy vamos a compartir este tema que creo que es importante en estos tiempos que vivimos tan difíciles, que muchas veces nos encontramos un poco alterados, angustiados, y eso a veces nos hace decir palabras de nuestras bocas que pueden dañar y destruir nuestro hogar. Y me gustaría que hoy el pastor Fernando nos compartiera por qué es tan importante el poder de las palabras afirmadas en la palabra de Dios. Muy bien, Sara. En este espacio, Yo y mi casa, es importante mirar y detenernos como familia. Este espacio, Yo y mi casa, es una gran oportunidad para construir, para que las familias puedan edificarse, para que las familias puedan reunirse en sus casas, aunque sea unos 20 minutos, 30 minutos. Le hemos estado pidiendo a las familias, a esos padres que puedan motivar este espacio, motivarlo. Van a tener siempre una cantidad de cosas que se les va a venir a la mente para no hacer este devocional. Pero es una decisión. Yo y mi casa. Primero es la decisión y luego viene entonces la práctica. Y en este día, como nos decía Sara, estaremos conversando acerca del poder de las palabras en la familia, el poder de las palabras en la casa. Sara, muchas veces el padre hiere a sus hijos, los hijos hieren a sus padres, el esposo hiere a la esposa hiere al esposo, porque las palabras pueden edificar, pero también las palabras pueden destruir. Con la palabra tú puedes animar a alguien, pero con las palabras tú puedes destruir a alguien. Entonces, la pregunta que me hacía Sara, ¿cómo podemos nosotros mirar este tema de suma importancia a la luz de la palabra de Dios? Y yo quiero comenzar con este versículo, que tú puedas tenerlo presente, y está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y la palabra dice lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, estamos mirando por medio de esta palabra que el que quiere ver un futuro satisfactorio, exitoso para la familia, refrene la lengua de hablar mal. Es decir, tú construyes tu futuro de acuerdo a las palabras que hablas en el presente. Entonces, muchas veces nosotros en casa no tenemos hijos obedientes, no tenemos una esposa feliz porque estamos destruyendo con nuestras propias palabras. Qué interesante lo que dice y es muy importante. Y no hay duda de que las palabras pueden construir o destruir a las personas, y más en nuestra familia. Muchas veces nosotros nos encontramos en un momento que estamos estresados, estamos preocupados. Inconscientemente podemos soltar palabras de nuestra boca que pueden lastimar y herir, no solamente a nuestras esposas, a nuestros esposos, sino a nuestros hijos, que son los que absorben todo lo que sale de nuestra boca. Cuán importante que en el momento que tú puedas soltar esa palabra, puedas en ese momento decir: oye, Señor, me arrepiento, cancelo esta palabra,
para detener un dolor o una tristeza en el corazón de nuestros hijos y nuestras esposas. Y algo que me llama mucho la atención, que dice que podemos usar las palabras en tal forma en que la gente se sienta bien y con la sinceridad y estimular a las personas, no con adulación hipócrita. Esto es muy importante también hablarlo, porque muchas veces nosotros queremos traer la alegría a nuestra casa, pero no de una manera sincera, sino a veces lo hacemos hipócritamente, ¿verdad?, para tratar de mantener el ambiente tranquilo, pero en nuestros corazones no nos sentimos satisfechos y no nos sentimos felices. Entonces, cuán importante que nosotros podamos ser lo más sinceros con ese afecto para con nuestra familia, con esas palabras sabias que a través de la palabra de Dios el Señor nos puede edificar y nos puede afirmar realmente en nuestra identidad y en nuestro propósito. Entonces, es tan importante, Pastor Fernando, que nosotros como matrimonio del Señor, que conocemos la palabra del Señor, no olvidemos utilizar esta herramienta que solo el Señor nos ha entregado para que nosotros realmente podamos consolidar una familia saludable y en el Señor. Eso se ha perdido y hoy en día lo podemos ver cómo todo esto lo que estamos viviendo ha manifestado realmente lo que está en el corazón. Y en este tiempo difícil es donde Dios quiere que seamos totalmente sinceros, pero sinceros basado a su palabra, a lo que es parte de nuestra vida como hijo de Dios. Perfecto, Sara. Entonces, las palabras son un arma, el arma de amor o un arma de destrucción. Entonces, nuestras casas se tienen que convertir en embajadas, Sara, donde la palabra de Dios more en abundancia en los corazones. Sí. Necesitamos construir familias saludables. Y una familia saludable se construye, en primer lugar, cuando traemos la presencia de Dios por medio de una vida de oración. Pero al mismo tiempo, cuando compartimos la palabra y cuando comenzamos a ser edificados en esos principios que pueden ayudar a que una familia en estos tiempos pueda verdaderamente ser una morada del reino de Dios. En una oportunidad, ¿verdad?, Dios le dio esta recomendación al pueblo de Israel. Lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 11, versículo del 18 al 21. Y dice lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Las palabras que hemos colocado en el corazón, porque definitivamente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios le da esta instrucción al pueblo de Israel. Tomen la palabra, la guarden en el corazón y se la van a enseñar a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, no cuando te sientes en la iglesia, no es cuando te sientes en el templo, no cuando te sientas fuera de casa, sino cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces vemos aquí, Sara, esta instrucción de parte de Dios para el pueblo de Israel. Tomen la palabra, colóquenla en sus corazones, colóquenla en el alma, sienten a sus hijos en sus casas y hablen de ella en casa, cuando vayan en el camino, antes de acostarse y al levantarse. La palabra es la lumbrera, la palabra es la que trae la vida. Donde está la palabra, allí está la vida. Por eso es que necesitamos que se levanten padres que confiesen la palabra. Y hemos estudiado, Sara, que la palabra confesar no es hablar de las cosas malas, sino confesar es la palabra homologueo. Es decir, cuando yo hablo lo mismo que Dios está hablando. Así que a veces hay momentos de ira donde tú quieres decirle algo a tu hijo que no está, ¿verdad?, relacionado a la palabra, y es allí donde tú tienes que refrenar tu lengua. Aprende a refrenar tu lengua y no digas todo lo que se te viene a tu boca. Tienes que pensar
antes de hablar. Palabras que edifiquen, palabras de vida. Qué maravilloso lo que dices, porque creo que nuestro manual de vida nos da todas las instrucciones para nosotros poder no solamente edificar nuestra casa con nuestras palabras, sino afirmar a nuestros hijos en su identidad. Muchas veces nosotros, cuando vemos que nuestros hijos están en esos momentos de crisis, en mal humor, o no quieren obedecer en el momento, o no quieren asistir al colegio, o no quieren colaborar en la casa, y muchas veces los padres pierden la paciencia y sueltan palabras que en vez de liberarlo, lo que hacemos es atarlo. Y aquí hay una palabra muy precisa que nos dice Pablo, ¿verdad? Que dice, ya lo voy a buscar aquí, 1 Tesalonicenses 2:5, dice, siempre puedo encontrar algo, al menos una cosa buena que decir sobre una persona. Y si tengo la oportunidad, debo elegir que mis palabras sean como un panal de miel. Qué hermoso que nosotros podamos corregir a nuestros hijos, aun cuando de repente vemos que lo que están haciendo no está bien, no nosotros perder esa paciencia, ese fruto que es de la paciencia, y poderles corregir a ellos en esa gracia maravillosa con dulzura, de manera que el Espíritu Santo que habita en ellos redarguye, ¿verdad? Y ellos puedan cambiar esa actitud. Y ahí es donde vamos a ver esa mejoría y esa transformación en su vida. Eso es lo que hace el poder de la palabra cuando la usamos como medicina para nuestro hogar. Exactamente. Entonces, la palabra es medicina. La palabra no es un arma para usarla y transmitir enfermedades. La palabra es medicina. Entonces, vemos que la instrucción es clara. Siéntense con sus hijos en casa y hablen la palabra. Cuando vayan en el camino, cuando vayan a acostarse, pero también cuando vayan a levantarse. Entonces, esto es muy importante porque la responsabilidad de tu hogar no es la responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. Todo lo que sucede desde la puerta de tu hogar hacia adentro es tu responsabilidad. Entonces, desde allí tú debes construir un hogar que pueda avivarse por el poder de su preciosa y poderosa palabra, la palabra de Dios. Pero también pasa lo siguiente, Sara, que a veces hay padres que no están claros con la vida y la revelación del nuevo pacto. Entonces utilizan la palabra para condenar, utilizan la palabra para separar, utilizan la palabra para señalar. Entonces los hijos van creciendo atemorizados, con un corazón lleno de miedo, y al mismo tiempo se alejan de la Biblia porque dicen, wow, pero mi papá usaba la palabra para decirnos estas cosas que eran duras a nuestro corazón. Pero la palabra, ¿verdad? La palabra es para confortar, la palabra también es para exhortar, pero la exhortación siempre debe ir acompañada del amor. Y no solamente eso es lo que estás diciendo, Fernando, sino que también es importante que los papás, cuando vayan a corregir a sus hijos, lo corrijan afirmándolo realmente en esa identidad que Cristo nos dejó. Porque muchas veces nosotros queremos corregir a nuestros hijos diciéndoles lo malo que están haciendo, y lo que no estamos dándonos cuenta, que estamos afirmando esa actitud para que se convierta en un problema en su vida. Entonces, por eso es que la palabra ese es otro paso. La palabra tenemos que tomarla para animar a nuestros hijos. Y así como animamos a nuestros hijos, animarnos los unos con nosotros, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, porque todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, pero en esas equivocaciones no nos vamos a quedar pegados para afirmar más eso negativo, sino que eso que está equivocado tal vez en nosotros, en una actitud, en una palabra, podamos irnos a la luz de la palabra, y todo nos lo dejó escrito el Señor para nosotros volver a el orden del diseño original y seguir avanzando y caminando sin dañar y sin destruir a nuestra familia. Exactamente. Entonces, las palabras destruyen o construyen. Con la palabra tú puedes tener amigos o puedes tener enemistades. Con tus palabras tú puedes ofender o puedes, ¿verdad?, confortar a alguien o afirmarlo. O edificarlo.
o edificarlo. Con tus palabras tú puedes construir hijos que crezcan en la plenitud del pacto de la gracia, o puedes construir hijos de la ley, cuando hay legalismo en la casa. Entonces es importante mirar que en una oportunidad también, Sara, los discípulos, en una oportunidad uno de los discípulos le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús se caracterizaba, si vamos a tomar a Jesús como el máximo modelo de padre, como el máximo modelo que puede representarnos a nosotros como una referencia para nuestros hogares, Cristo. Cristo, la palabra de Dios dice que las palabras que Él emitía eran palabras de vida, palabras de vida. Y en este tiempo donde nuestros hijos, Sara y nosotros pues tenemos a Fernán, ¿no? Tenemos a Alan, pero precisamente nuestros jóvenes que están creciendo como con una desesperanza, están creciendo como muchas veces quiere venir como una atmósfera de obstinación, de obstruir sus sueños, por toda esta atmósfera que hemos vivido. Nosotros como padres tenemos que ser motivadores, animar a nuestros hijos, edificarlos en torno a la palabra y decirles que ellos nacieron para cumplir un propósito. Nacieron para cumplir un propósito, que no son un accidente, porque a veces nuestros jóvenes van creciendo, Sara, sin una identidad clara. De hecho, cuando yo estaba joven, ¿verdad? Más joven, ¿verdad? Yo pensaba que era alguien que me habían adoptado. Ahora, ¿de dónde venía eso? Eran palabras que venían de mi propio rechazo, del rechazo por la atmósfera donde yo crecí, como que, bueno, yo soy un hijo adoptado. Y mis padres jamás me dijeron eso, porque yo no fui un hijo adoptado. Pero esas palabras venían a mi mente. ¿Para qué? Para afirmar mi rechazo, tener dolor y alejarme de mis padres. Y a veces nuestros hijos van creciendo con esas pequeñas semillas. Las palabras son semillas. Y tú como padre tienes que ser un sembrador de buenas semillas en la vida de tus hijos. ¿Cuáles serían esas semillas, Sara, que necesitamos sembrar en nuestros hijos en este tiempo? Bueno, primeramente considero que una de las primeras semillas para que dé fruto en nuestros hijos es el amor. Definitivamente. Definitivamente, el amor. Y número 2, el poderlo afirmar en el Señor. Porque tú estás diciendo algo interesante. Tú estás hablando de cuando nosotros los padres le hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Sea con palabras de afirmación o palabras de destrucción, ¿verdad? Y muchas veces nosotros utilizamos la palabra para afirmar a nuestros hijos, pero a la manera que nosotros queremos, no a la manera de Dios. Porque nos preocupamos más en construir unos hijos que la gente no tenga que decir nada malo de ellos. Entonces nos preocupamos más por el que dirán. Esto también es importante hablarlo, ¿verdad? Porque creo que se ha convertido como un tabú en el pueblo del Señor. Por ejemplo, nosotros como ministros de Dios debemos de afirmar a nuestro hijo, a nuestros hijos en Cristo, en la identidad en Cristo. Aún cuando ellos en su crecimiento se van a encontrar con gigantes, se van a encontrar con cosas que no es parte de la naturaleza de Jesús, pero es allí donde le vamos a enseñar a ellos a que solamente por medio de Jesús eso puede ser quitado para que ellos realmente caminen como la persona de Jesús en la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? A veces construimos a nuestros hijos un imperio de algo que nosotros queremos que ellos sean. Y no nos estamos dando cuenta que podemos estar dañando, interrumpiendo el plan de Dios para su vida, porque nosotros queremos un modelo al como nosotros queremos para ellos, no como al que Dios quiere. ¿Sí me voy a entender? Esto también es importante, ¿no? Y a veces son modelos, Sara, de familias con las cuales nosotros crecimos y queremos que nuestro hijo se parezca a tal persona, que nuestra hija se parezca a tal persona. Caemos en las comparaciones. Y caemos en las comparaciones, pero es importante lo que tú dices. ¿Cuál es el modelo para nuestros jóvenes? ¿Cuál es el modelo para un joven de hoy? Definitivamente Cristo. Cristo no pasa de moda, porque hay mucho modismo y muchas personalidades que un joven puede adoptar en este tiempo. Pero ¿dónde nuestros hijos van a ver a Cristo? No lo van a ver en el templo, no van a venir a verlo en un espacio de 4 paredes.
lo van a ver en nosotros como padres. Cristo fue un hombre sencillo, fue un hombre que impartió la vida. No fue un hombre místico, no fue un hombre religioso, no fue un hombre inalcanzable, fue un hombre que vino a esta tierra, padeció, pero mostró el carácter del Padre. Así debemos nosotros, Sara, como padres, pedirle al Señor que todos los días nos ayude a ser esos modelos para nuestros hijos, que ellos vean que la iglesia no es un lugar de religiosidad y que los padres no tenemos una dualidad de vida, que una cosa es lo que yo vivo aquí, otra cosa es lo que yo vivo en mi hogar, sino que ellos comprendan que sus padres son hombres de Dios, que podemos cometer errores, pero que entendemos algo: Cristo es nuestra vida y estamos en un proceso de perfeccionamiento en Cristo. No, y que debe haber una coherencia con lo que tú enseñas, con lo que tú hablas, con lo que tú vives. Y por ejemplo, nosotros como ministros de la casa, como hijos de Dios llamado ministerio, tenemos que mostrar en la iglesia lo que somos en la casa. No venimos a la iglesia a mostrar algo que no somos en la casa, porque entonces no hay una coherencia a la realidad perfecta que nos enseña el Señor en su palabra. Jesús, ¿cómo fue con sus discípulos y con las multitudes? Él se sentaba entre las multitudes, Él se sentaba entre sus discípulos y Él les enseñaba a través de parábolas, pero también les enseñaba a través de la sencillez de la vida. Y a veces vemos el Evangelio de Cristo tan complicado cuando es lo más sencillo y lo más hermoso, cuando verdaderamente hay un corazón en nosotros dispuesto a conocerlo. Y tú dices otro modelo para nosotros poder traer a la familia. El modelo es Jesús, cómo Él enseñaba, cómo Él ponía por obra lo que su Padre había depositado dentro de Él. De una manera sencilla, pero sobre todo sincera, honesta. Tú dices algo muy importante, mi amor. Nosotros los padres nos equivocamos, muchísimo nos equivocamos, pero en esas imperfecciones es allí donde el Señor quiere un corazón rendido y que podamos decirle: Señor, no me la sé toda, pero necesito que tú te hagas fuerte en mí y me dirijas y me des tu sabiduría para poder yo dirigir mi casa, instruir a mis hijos, poder cubrir a mi esposa, poder cubrir a mi esposa. Y les aseguro, iglesia, que allí donde va a venir el Espíritu Santo con más fuerza, esa persona del Espíritu Santo a nuestra vida, y Él es el que nos va a dirigir en todas las cosas que salgan de nuestras bocas. Entonces no se trata de ser padres perfectos, sino padres sabios. Y la sabiduría la encontramos en la vida que está contenida en la palabra de Dios. Recuerda, Dios es espíritu, pero para Él poder intervenir en los asuntos de la tierra, el espíritu tenía que tomar cuerpo, porque la tierra es para cuerpos. Entonces Él tomó la palabra y el verbo se hizo carne. Y donde está la palabra está Cristo. Por eso es que también la palabra de Dios nos dice en Colosenses que more en abundancia la palabra de Cristo. Padres que tengan abundancia de palabra en sus corazones para construir y para edificar a esta generación. Sin paternidad en hogares no hay destino en nuestros hijos. Entonces tenemos esta hermosa y poderosa oportunidad. Tú dices algo muy importante, Pastor Fernando, que nosotros los padres le damos destino a nuestros hijos. Eso es una verdad que no la podemos quitar, porque muchas veces vemos en nuestros hijos que están perdidos y no saben hacia dónde ir. Ni siquiera quieren venir a la iglesia, porque nosotros mismos hemos estado perdidos de ese propósito eterno por el cual el Señor nos ha llamado en esta tierra. Y por eso que es tan importante en este tiempo, iglesia, que nosotros podamos acudir a este manual de vida para que nos enseñe ese propósito eterno a nosotros primero como padres, y que podamos estar bien claros de ese propósito eterno para poder mostrarle a nuestros hijos el camino por el cual ellos deben de caminar hacia ese propósito eterno. Es importante eso. A veces vemos ministros del Señor que le servimos al Señor con todo el corazón, pero ¿dónde están sus hijos? No le están sirviendo al Señor. Y no es porque sean malos chicos,
no simplemente porque realmente nosotros mismos no hemos conocido ese propósito eterno. No se trata de palabrerías, se trata de una realidad que vivamos día a día, aún con nuestras imperfecciones, pero es allí donde el Señor se hace más fuerte en nosotros y se perfecciona en nosotros como Padre. Pero que nos esforcemos verdaderamente a conocer ese propósito eterno para que nuestros hijos puedan conocer a ese Dios vivo, a ese Jesús maravilloso, donde ellos les apasione servirle con todo su corazón. Amén, amén. Vamos a ver a una generación de hijos caminando en obediencia al propósito eterno que nuestro Padre diseñó para ellos y que nosotros como padres, como mentores en esta tierra, somos ese instrumento para que nuestros hijos puedan verdaderamente llegar a ese perfecto propósito. Tú comentabas algo también, Sara. Nuestros hijos no vienen para ayudarnos en nuestros sueños como padre. Nuestros hijos vienen a esta tierra para que ellos puedan convertirse en colaboradores de la obra eterna de Cristo en la tierra. ¿Y ellos cómo pueden colaborar con ese propósito? Bueno, pueden hacerlo de distintas formas. Algunos de ellos tienen llamados para hacerlo dentro de un ministerio, tal vez en la música, medios audiovisuales, o tal vez tienen un llamado para ser pastor, para ser maestros, para ser profetas, pero también ellos, algunos de ellos pueden ser llamados para ser deportistas de alta competencia, ingenieros, inventores, artistas. Entonces nosotros como padres debemos pedirles la sabiduría a nuestro Señor para que Él nos dé esa revelación, para que vinieron nuestros hijos a esta tierra. Y finalmente, Sara, culminamos con esta palabra que está en Mateo capítulo 12, versículo del 35 al 37, donde dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa. La palabra ociosa es lo opuesto a una palabra de edificación. Una palabra ociosa es una palabra que viene con la intención de producir algo, pero menos lo bueno. Y nosotros estamos aquí como hacedores de la palabra. Y por la palabra ociosa daremos cuenta, porque nunca el hablar es un acto inocente. Cada vez que tú hablas algo, tú te comprometes con eso que has dicho. Y por tus palabras puedes condenarte, o por tus palabras puedes activar la justicia de Dios en esta tierra. Sara, finalmente. No, sí, para cerrar me gustaría decir que si nos damos cuenta de lo delicado que es soltar una palabra de nuestra boca de una manera ligera y no darnos cuenta que lo hicimos y dejar eso gravitando en el espíritu, en la atmósfera, de alguna manera le vamos a dar puerta abierta al enemigo para que venga a sentarse a la mesa de nuestra casa y a destruir nuestra familia. Y por eso que es importante que tengamos cuidado con nuestra lengua. Podemos soltar una palabra inconscientemente, muchas veces lo soltamos, porque cuando estamos en un momento de angustia, de desesperación, de ansiedad o de molestia, podemos soltar palabras, ni siquiera las hemos pensado antes de decirlas. Y en ese momento sea el Espíritu Santo, iglesia, y yo oro al Señor para que sea el Espíritu Santo el que redarguye tu vida en ese momento cuando salgan esas palabras ligeras, que no las pensaste, sino que las dijiste porque tenías un momento de emoción, de rabia, de molestia, y la puedas recoger y echar a lo más profundo de la mar para que el enemigo no tenga lugar en tu familia y en tu corazón. Y de esa manera el Señor nos pueda librar a nosotros de tantas cosas, amén, ¿verdad? Principalmente a nuestros hijos. Y son tantas cosas que quisiéramos decir hoy, pero vamos poco a poco, familia. Y creo que este es un tema que debemos de seguir hablando, mi amor, porque no solamente son los dichos de nuestra boca, no solamente es soltar palabras de maldición, sino también hablar de las palabras que recibimos y que la hemos creído como una verdad. Y vivimos y hablamos de esa manera, creyendo que estamos en lo correcto.
y resulta que eso ha sido impedimento para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que bueno, finalmente, querida iglesia, muchas gracias por abrir el espacio de tu hogar y a través de nuestro canal, a través de nuestras redes sociales, la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón, pueda llegar a tu hogar. Como Iglesia Nueva Jerusalén, estamos comprometidos para que la palabra de Dios siga edificando los corazones, siga edificando a los hijos de esta casa. Esa es nuestra mayor misión en este tiempo, a pesar de todas las dificultades que podemos tener y tal vez te cueste venir a nuestras instalaciones el día domingo, pero tenemos este recurso, nuestro canal en YouTube, dispuesto las 24 horas para que la palabra llegue a tu vida. Recuerda, la Biblia dice, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua. Si quieres ver hijos obedientes, si quieres ver hijos en el propósito, si quieres ver esposas caminando en la idoneidad con la cual fueron diseñadas, si quieres ver familias saludables, refrena tu lengua de toda palabra ociosa y alinea tu palabra para confesar solo lo que Dios desea que tú puedas confesar. Iglesia amada, te bendecimos con todo nuestro corazón, y para aquellas personas que aún no han venido a una iglesia cristiana y no han recibido al Señor, esta palabra es para ti. Si has confesado a Cristo, a los demás y crees en tu corazón que Jesús es Dios y vivió una vida sin pecado, murió por tus pecados y resucitó entre los muertos, y tus pecados han sido perdonados y Él te ha declarado justo a los ojos de Él. Hoy quiero animarte a que abras tu corazón y recibas a Cristo en tu vida y puedas a tiempo restaurar a tu familia. Y te invito a que puedas conocer a esta persona de Jesús tan maravillosa que te puede dar las instrucciones para edificar tu casa. Bendiciones, iglesia amada. Amén. Finalmente oramos. Padre, te damos gracias por cada familia que ha entrado a este capítulo 2 de esta gran serie, Yo y mi casa. Sí, pedimos Señor, que tu gracia los siga ayudando, sosteniendo. Rogamos en esta hora, Señor, que el poder de tu paz y el poder de toda gracia conforte sus corazones, les anime de una manera especial para que los padres de cada hogar de esta casa puedan levantarse como edificadores, como mentores alineados al proyecto de Dios, así es, como hombres y mujeres que están siempre adiestrados en la palabra de justicia, que están siempre adiestrados y armados con la espada del Espíritu, que no es para destruir a nuestros hijos, sino que es una espada para defender a nuestros hijos. Y los defendemos declarando en ellos lo que Dios dice que son, lo que ellos son en Cristo Jesús. Señor, gracias por cada hogar que se enciende por tu palabra, por cada hogar que la vida del Espíritu Santo manifiestan tu palabra y manifiestan el reino de Dios. Bendiciones, amada iglesia. Nos encontramos en el próximo capítulo, Yo y mi casa.